¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te doy la bienvenida a este nuevo encuentro virtual que tenemos dentro de Discurso Periodístico. En la clase de hoy vamos a adentrarnos en dos nuevos géneros periodísticos que tienen que ver con la opinión y que cumplen un rol esencial para la sociedad, ya que se supone que con estos géneros periodísticos nosotros deberíamos clarificar un poco el estado de situación en relación a la información general de las personas. Así que te propongo este viaje. Tenés el material teórico, por supuesto, en el aula virtual, pero aquí la idea es resumir, ir específicamente a los detalles más preponderantes que tienen tanto el comentario como la crítica, que son los géneros que vamos a ver a partir de este momento. Nos metemos de lleno entonces en estos dos nuevos géneros periodísticos que vamos a ver, sobre los cuales vamos a bucear en esta clase virtual del día de hoy. Entre comentario y crítica vamos a comenzar con el primero, con el comentario. Y aquí tenemos una pequeña definición que nos permite adentrarnos en lo que significa este género. El comentario radiofónico surge porque la audiencia no se satisface con la información escueta del hecho noticiable, sino que el público tiene necesidad de disponer de claves racionales que le ayuden a la interpretación de los hechos. Es decir, una vez que han ocurrido la situación que fuere, siempre desde lo informativo, desde lo periodístico, por supuesto, bueno, mucha gente tiene la necesidad de que alguien le explique lo que ha pasado, ¿sí? Como que le vaya desmenuzando el hecho, la declaración, el suceso, lo que haya sido, para terminar de entenderlo. Es decir, no se conforma solamente con lo informativo, sino que además necesita a alguien que un poco le vaya visibilizando las situaciones tal cual han ocurrido, y de esa manera poder comprender fehacientemente en profundidad de lo que estamos hablando. Normalmente un comentarista comparte y difunde la opinión institucional de un medio, pero los efectos y responsabilidades del comentario quedan indisolublemente relacionados a quien lo dijo, ¿sí? Es decir que no importa el periodista que sea, ni en el canal en el que lo haya dicho, ni en la web en la cual haya escrito, o en el medio gráfico en el cual se haya expresado. Siempre la opinión queda hermanada con quien la expresó. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Si bien hay cuestiones jurídicas en el medio, que seguramente en otras materias lo verán con mayor profundidad, que puede llegar a haber algún tipo de juicio o de demanda, que normalmente caen primero sobre el periodista y después sobre el medio, pero en realidad es un poco el comentarista el que se tiene que hacer cargo de las situaciones que pueda llegar a expresar. Y esto de que normalmente el periodista comparte la línea editorial del medio para el cual trabaja, bueno, obviamente es así. No son demasiados los casos en los cuales no ocurra esto, y cito de este año un ejemplo que pasó y que tuvo mucha repercusión en los medios. Por ejemplo, Babi Echecopar es un comunicador que es bastante crítico con el kirchnerismo, y él está trabajando en Radio 10, que es del mismo grupo empresarial que C5N, es decir, tiene un lineamiento bastante cercano a lo que es el kirchnerismo. Bueno, este año no sigue Babi Echecopar en la radio, decidieron prescindir de sus servicios, y bueno, viene un poco a colación de esto de que él no iba con la línea editorial del medio en este caso, ¿no? Así que bueno, esos son detallitos siempre para ir teniendo en cuenta en relación a lo que es el trabajo, la tarea de un periodista. El comentario se caracteriza por tener una cierta continuidad, de modo que se establece una especie de vínculo entre la audiencia y el comentarista que permite a éste utilizar un lenguaje directo, llano y desenfadado, pero siempre con credibilidad y apto para mantener el prestigio ante el público. ¿Esto qué significa? Bueno, normalmente los comentarios llegan en horarios fijos, que ya el público tiene bien sabidos, están predeterminados, y esto permite una mejor vinculación entre el comentarista y el público que lo pueda llegar a seguir. Esto normalmente ocurre sobre todo con los programas ómnibus. ¿Qué significa esto? Bueno, recordad que los programas ómnibus son aquellos programas de larga duración que, por ejemplo, pueden empezar a las 8 de la mañana y terminar a las 2 de la tarde, como es el caso de Juntos, el programa emblemático de la radiofonía cordobesa que se emite por Cadena 3. Mario Pereira es el conductor, después tiene una locutora, hay alguien que habla de deportes, alguien que habla de espectáculo, bueno, de diversas temáticas. Pero después aparecen determinados
personajes, como por ejemplo Miguel Claria, que está en un horario estipulado. Siempre sale en el mismo horario, porque bueno, de esta manera ya la gente sabe que en ese horario Miguel Claria va a hacer su comentario de la jornada, que en realidad se llama la mesa de café, que normalmente comparten ese momento con algún entrevistado, pero bueno, es un horario fijo. Entonces la gente sabe que puede estar haciendo otras cosas, pero si a esa persona le interesa escucharlo a Miguel Claria, sabe que a las 9:30 de la mañana tiene que prestarle atención a la radio. Entonces de esta manera se vincula o se mejora el vínculo del comentarista con su eventual audiencia. Esto pasa en absolutamente todas las radios. Te lo pongo en otro ejemplo. Cuando Mario Pergolini estaba en otra radio, tenía distintos columnistas o comentaristas, y uno de ellos era el historiador Felipe Piña. Bueno, Felipe Piña salía una vez a la semana, supongamos todos los miércoles a las 11 de la mañana. Entonces, a aquellos que les interesa la historia, obviamente que los miércoles a las 11 de la mañana le prestaban mucha más atención a la radio, esperando la aparición de Felipe Piña. Vamos con características generales del comentario. Bueno, lo primero, hay que hacer siempre una referencia obligada, no solo a los datos principales del hecho, sino también a aspectos menores, accidentales o anecdóticos. ¿Por qué? Bueno, porque son estos los que van completando y los que nos van permitiendo siempre entender por qué pasó lo que pasó. Siempre es muy importante saber adornar el dato principal con esas circunstancias un poco secundarias o accidentales que nos permiten globalizar el concepto de lo que ha ocurrido con el hecho al cual nosotros estamos haciendo mención. Segunda característica, siempre hay que hacer una mención inmediata en las primeras líneas al tema central del comentario. ¿Por qué? Bueno, porque le ahorramos a la gente que sepa de qué le vamos a hablar. Porque si nos empezamos a ir por las ramas, a contar de otra cosa, media tirada de los pelos, para recién desembocar en el hecho principal, vamos a confundir a la gente. Hay que ir directamente al hueso de arranque, de entrada, contándole de qué va a tratar nuestro comentario. Tercera característica general, siempre hay que hacer un uso de la primera persona del singular. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque el comentario es algo personal. Es algo que piensa la persona que lo está diciendo. Entonces vos no puedes decir, nos parece que tal cosa. No, nos parece no, te parece a vos, que sos vos el que está comentando y que está diciendo. Entonces soy yo, siempre desde ese lugar. Por supuesto, manejando la cuestión del ego también, ¿no? No pasarse un poco de rosca, pero que quede claro que ese pensamiento es tuyo y de nadie más. Y bueno, después hay que sostenerlo, por supuesto, con razonamientos acordes que justifiquen el pensamiento que vos tenés. Y otra característica general que tiene el comentario es que hay que hacer una abundancia de apelaciones directas a los oyentes o al destinatario supuesto por la estructura interna del comentario. Bueno, esto siempre pensá que vos le estás hablando no a un público, sino que le estás hablando específicamente a esa persona que te está escuchando. ¿Me explico? Porque por ahí si lo pensamos en una cuestión de masa, se pierde un poco el foco, porque no llega el mensaje. Cuando hablas en general, se dispersa más el mensaje. Ahora, cuando vos lo haces sentir al oyente que le estás hablando específicamente a él, vas a lograr un mejor resultado. O, por ejemplo, si vos estás criticando, supongamos, al técnico de Belgrano, a Caruso Lombardi, bueno, así como que le estás hablando a Caruso Lombardi, que en este caso sería el destinatario supuesto por la estructura interna del comentario. Bueno, así le estás dando, Caruso, ¿no le parece que tal cosa? ¿No comparte lo que sienten los hinchas en relación a tal otra? Eso es. De esa manera tenemos que dirigirnos para que el mensaje se sienta personalizado. Otra característica general, hay que hacer una utilización de figuras retóricas de apelación, la interrogación, la retórica, la exclamación, el apóstrofe. Bueno, son todos estos modos o modismos, como recién te decía. ¿No le parece, Caruso, que tal cosa? Bueno, ahí hay una interrogación.
¿Cómo se para ante determinada situación? Te seguís hablando Caruso, de manera retórica. Estás exclamando. Bueno, todo este tipo de figuras hay que tratar de utilizarlas para darle más vivacidad al discurso, al comentario que vos estás realizando. Otra característica, el empleo de formas propias del lenguaje coloquial culto. Las perifrases verbales, las exclamaciones, los refranes y los dichos populares son algunos de los ejemplos. Esto significa que hay que hablar con un lenguaje llano, que no sea complicado de entender, pero no pasarse de rosca. Recordad que vimos esto, ¿no? Del culto, el coloquial, el vulgar. Bueno, lo que hay que tratar de ir es entre lo culto y lo coloquial, lo culto y lo coloquial, mezclando esos dos modos, esas dos formas de expresarse. Bueno, ¿qué son las perifrases verbales? Por ejemplo, cuando vos estás hablando del Everest, del monte Everest, que es el más alto del mundo, tiene como un sobrenombre que es el techo del mundo. Claro, al ser lo más alto que hay en el planeta, le dicen el techo del mundo. Bueno, para no repetir Everest todo el tiempo, usás esas perifrases verbales. Una especie de sobrenombres o motes que pueden llegar a tener las personas o los lugares, los sitios. Esas son las perifrases verbales. Bueno, las exclamaciones, obviamente, hablar con energía, con firmeza, con contundencia. Y después podés usar refranes o dichos populares, bueno, que son de muy común uso y que permiten una rápida identificación a las personas sobre lo que vos querés decir. Y otra característica general que tiene que tener el comentario tiene que ver con la conclusión, que se debe dar o bien en forma de exposición de hipótesis de futuro o bien planteando una petición o una demanda. Esto es muy importante, saber cerrar de modo contundente lo que vos querés contar y comentar, siempre brindando una conclusión, es decir que a lo que vos criticas le tenés que ofrendar también una solución o una posible solución, porque si no es como, bueno, listo, critico y listo el pollo. Bueno, en realidad lo que nosotros tenemos que ofrecer acá es un servicio que el comentario incluya una supuesta posibilidad de solución a lo que vos estás criticando. Pasamos a la crítica, que es mucho más que levantar el pulgar o bajar el pulgar. Nos metemos en este nuevo género periodístico entonces, hablando sobre la crítica, que es un género que está situado entre la información y la interpretación. Ojo con esto, por favor, porque acá los periodistas suelen entrar en una tentación de simplemente interpretar los hechos sin conocer demasiado al respecto. Por ende, ante cualquier situación periodística, yo lo primero que tengo que estar es informado. Y a partir de un abundante caudal de información, recién yo puedo llegar a interpretar los hechos. Ojo con eso, por favor. Otro aspecto de la crítica, tiene la función de valorar con un carácter informativo, descriptivo y orientador. Ojo con eso, no es solamente criticar solo para hacer quedar mal a un tercero. Cuidado con eso, Mira todas las funciones que tiene que cumplir la crítica. Otra característica más, ofrece información sobre la obra, la sitúa entre las demás obras del autor, describe el tema y estudia su estilo formal. Vos me decís, ¿pero qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando periodísticamente? Bueno, es muy fácil. La crítica periodística está tomada en sus formas de la crítica del arte. Por eso habla acá de ofrece información sobre la obra, la sitúa entre las demás obras del autor, describe el tema y estudia su estilo formal. Vamos de vuelta, lo ponemos a esta misma definición reemplazando una palabrita que es obra por cualquier otro hecho. Y supongamos, vamos a hablar de Pep Guardiola, que dirigió Barcelona, dirigió el Bayern Múnich, está dirigiendo al Manchester United y supongamos que su próximo trabajo sea en Juventus de Italia. Entonces lo que vos vas a hacer primero es ver cómo es el trabajo que él está realizando eventualmente en Juventus de Italia.
Después vas a comparar ese trabajo, cómo juega el equipo, cómo lo preparó, cómo lo armó y de qué manera se muestra ese equipo en cancha, este eventual Juventus de Guardiola, comparando a esa Juventus de Guardiola con lo que fue el Manchester City de Guardiola, el Bayern Múnich de Guardiola y el Barcelona de Guardiola. Es decir, lo estás comparando con las anteriores obras, entre comillas, que tuvo Guardiola. Después vas a hacer la descripción y vas a estudiar de qué modo trabaja o qué pequeñas modificaciones o dónde hubo una evolución o dónde una involución en relación al trabajo de Guardiola. Bueno, así que por eso es que hablamos de obra, porque la crítica periodística toma su basamento de la crítica del arte. Avanzamos. Después de todo esto que vimos, recién, después de todo ese análisis, después de armar, de orquestar todo lo que tiene que ver con cuestiones de datos fehacientes, de información, recién vamos a aportar la valoración o enjuiciamiento de la obra o del trabajo o de la acción, de lo que sea, que incidirá en la relación entre el tema y el estilo, o entre los contenidos y las formas, y su mejor o peor coordinación. Bueno, todo esto tiene que ver recién, es decir, recién empezaremos a hacer la crítica, a valorar el trabajo de alguien cuando hayamos cumplido todos los pasos anteriores que vimos en la placa anterior. Vamos a meternos ahora en las características generales de la crítica. Primero, aclaración. Hay características generales en la crítica y después hay características propias de la crítica. Comenzamos con las generales. Primero, debe ser informativa. Como toda información, debe responder a la actualidad en función del interés del público. Esto siempre es importante que lo tengas en cuenta, porque lo que hay que lograr con nuestro comentario es llegar a una masa, a un número muy importante de personas. Segunda característica general. El crítico no debe dejarse impresionar por la actitud del público. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque muchas veces hay fenómenos masivos que no... que son muy difíciles de convencer a esas personas que son parte del fenómeno masivo, es decir, del público, de que la cosa no es así, o que no está mal, o que está mal, que no está bien. Bueno, ojo con eso, porque por ahí nos dejamos llevar. Mira, vamos al caso del fútbol. Hay equipos que a lo mejor estéticamente no juegan bien, pero logran resultados. Entonces, ¿ahí qué vas a criticar? El resultado, la forma de jugar, el estilo. ¿Le vas a querer cambiar el estilo a un equipo que en realidad está alcanzando los resultados que estaba buscando a partir de ese método? Bueno, entonces hay que tener en cuenta todas estas cuestiones, porque por ejemplo con el fútbol, la situación que se genera es que todo va en función de los resultados. Solamente en función de los resultados, lo cual no está bueno en realidad. Pero es un detalle a tener en cuenta. Segunda característica general. La crítica debe enfocarse primero en los aspectos positivos y luego, recién, después que hicimos una descripción de las cuestiones buenas, recién exponer los aspectos negativos o que nosotros entendemos que no es tan bueno que estén ocurriendo. Porque si no se transforma en una crítica negativa, simplemente una crítica negativa que no suma, que no genera algo interesante. Entonces, primero hay que saber reconocer lo que se hace bien y después sí empezar a trabajar sobre los hechos que por ahí no es tan bueno que estén ocurriendo. Tercera característica general. La crítica debe responder a un criterio elaborado. Es decir, no tengo que hablar al tuntún, sino que tengo que tener una estructura bien armada, bien fijada, que tenga criterio, que tenga continuidad, que sea de fácil resolución para entender para la gente. Es decir, no es hablar al tuntún, no es un monólogo de improvisación, sino que es una cuestión que tiene que ser trabajada.
Y otra característica general es que debe realizarse con ecuanimidad de tono y absoluto respeto a las personas y por las personas también. Además, desarrollarse con un estilo preciso y ágil. Así que recuerda esto, siempre la cuestión del respeto. Hoy los programas de televisión en su mayoría hay mucho panelista, hay mucho grito, hay poco raciocinio, hay más de una cuestión personal, digamos, y se pierde el foco porque acá lo que se debe resaltar son los hechos, que son los que afectan a las personas, al público digo. Así que cuidado con eso, siempre con mucho respeto. Vamos a hablar ahora de las características propias que tiene la crítica. Y fíjate el dibujito que tenés ahora para ver todo lo que nos dice. Primero, para empezar, yo me tengo que hacer preguntas. Tengo que ir cuestionando los eventos, los hechos, las situaciones, para empezar a construir dónde están las inquietudes que puede llegar a tener la gente. Segundo, a partir de esas preguntas me tengo que informar. Tengo que tener perfectamente en claro todos los hechos, todas las frases, todas las situaciones que han ido ocurriendo para construir en mi cabeza todo el caudal informativo que recién, en una tercera etapa, me permita comenzar a idear el comentario, a pensar, a reflexionar, a razonar, a ver qué es lo que está bueno primero y después qué es lo que está malo. Y finalmente, la exclamación de por dónde puede venir una eventual solución a lo que yo estoy criticando. Tengamos en cuenta siempre este dibujo. Vamos a las críticas entonces propias, a las características propias, que tiene la crítica. La primera, tiene que ser un hecho noticiable. Siempre tiene que ser un hecho noticiable, es decir, algo que interese, que importe, que afecte a una enorme cantidad de personas. Segundo, debe cumplir una función orientadora. ¿Qué significa esto? Bueno, la orientación significa explicarle bien a las personas lo que está pasando. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Por esto es que primero hay que decir las cosas que están bien hechas y después las cosas que no están tan buenas. Cumplo una función orientadora de explicarle a las personas lo que está pasando. Tercero, educa, brinda experiencia y cultura, es decir, yo le estoy transmitiendo, le estoy enseñando a las personas en relación a algo, a un detalle, a una frase, a una situación. El transmitir es educar. Así que fíjate la responsabilidad que nosotros tenemos al momento de hablar. Si yo no tengo nada para decir o lo que yo digo es muy flojito de papeles, entre comillas, ¿qué estoy haciendo? Me estoy transformando en un mal periodista. Porque yo tengo que transmitir conocimientos, que es experiencia y es cultura. Y finalmente hacemos una propaganda de lo que estamos hablando, de lo que nosotros estamos, del hecho que nosotros estamos criticando. En realidad estamos haciendo una propaganda también, porque estamos haciendo mención a algo, a una situación. Mira, volviendo a cuestiones relacionadas con el arte o los espectáculos. Una persona que hace una crítica sobre una película está haciendo una propaganda también de esa producción cinematográfica, que puede ser buena o puede ser mala. Así que fíjate el poder que muchas veces puede tener la crítica. Puede haber una parafernalia de publicidad alrededor de esa película, de esa producción, pero si de repente todos los críticos del cine te dicen que es mala la película, y bueno, hay mucha gente que sigue a estas personas, que confía en el criterio de esos críticos y que definitivamente va a tomar la decisión de no ir a ver la película. Así que hay que tener mucho cuidado con esa cuestión. Bueno, estas son entonces las situaciones que tienen que ver con el comentario y la crítica. Espero que te haya sido claro. Te reitero que tenés todo el material teórico en el aula virtual, un apunte con el comentario y la crítica bien detallado, bien profundo,
y bueno, cualquier duda o inquietud que tengas, por supuesto, me podés enviar esa inquietud en el aula virtual. Te espero la próxima semana, espero que la pases muy bien.